Ve a arreglar ordenadores, que es a lo que te dedicas, se burló mi hermano en la junta de accionistas. Todos sonrieron con suficiencia. El ejecutivo del banco entró. Necesitamos que el propietario mayoritario autorice la transferencia. Déjanos las finanzas a nosotros. Cerré mi portátil lentamente. Me llamo Patty Henderson, tengo 32 años y estoy sentada en silencio en la sala de juntas mientras mi hermano James me mira con desprecio desde el otro lado de la mesa de caoba. Ve a arreglar ordenadores, que es a lo que te dedicas, se burló en voz alta. Déjanos las finanzas a nosotros. Los miembros del consejo ejecutivo se rieron por lo bajo, intercambiando miradas cómplices. Todos pensaban que yo era solo la chica de informática que había heredado accidentalmente un puesto en la mesa. Sus sonrisas de suficiencia se desvanecieron cuando entró el ejecutivo del banco. Necesitamos que el propietario mayoritario autorice la transferencia. Cerré mi portátil lentamente y me puse de pie. Antes de continuar con mi historia, deja un comentario diciéndome desde dónde estás viendo esto y suscríbete para escuchar más historias de traición familiar que te dejarán sin aliento. El apellido Henderson tenía peso en la industria tecnológica. Mi padre, Thomas Henderson, fundó Henderson Technologies en 1992, cuando Internet apenas comenzaba a transformar el mundo. Nuestra casa familiar en el condado de Westchester, Nueva York, era un escaparate de riqueza con 6 dormitorios, una piscina y un edificio separado que mi padre había convertido en su oficina en casa. Desde fuera, parecíamos la perfecta historia de éxito americana. Pero dentro de esas paredes, se desarrollaba una historia diferente. Era la menor de 3 hijos, siempre viviendo a la sombra de mis hermanos mayores. James, mi hermano, era 6 años mayor que yo, con 38, y mi hermana Sarah me sacaba 4 años, con 36. Desde mis primeros recuerdos, nuestra dinámica familiar estaba clara. James y Sarah estaban siendo preparados para hacerse cargo del negocio familiar, mientras que yo era una ocurrencia tardía. Mientras mis hermanos asistían a reuniones de negocios con papá desde su adolescencia, yo pasaba incontables horas sola en mi habitación, desmontando ordenadores y volviéndolos a montar. A los 12, había construido mi primer ordenador desde cero. A los 14, escribía código básico. Nada de esto impresionaba a mi familia. Los ordenadores son solo herramientas, Patricia, decía mi madre Diana, usando mi nombre completo cada vez que desaprobaba mis intereses. Una señorita como es debido debería centrarse en actividades más apropiadas. Mira a tu hermana Sarah, siempre tan elegante y con mentalidad empresarial. Las cenas familiares eran particularmente dolorosas. Mi padre le preguntaba a James sobre sus ideas de estrategia empresarial y a Sarah sobre sus contactos con clientes potenciales. Cuando llegaba mi turno, mis logros eran recibidos con asentimientos educados y rápidos cambios de tema. Desarrollé un programa que puede identificar vulnerabilidades de seguridad, anuncié una vez con orgullo a los 16. «Qué bien, querida», respondió mi madre sin levantar la vista de su plato. James, cuéntanos más sobre esa presentación que hiciste en tu clase de negocios. Lo que nadie sabía era que mi padre visitaba en secreto mi habitación después de estas cenas. Muéstrame en qué estás trabajando, Patty, susurraba. En esos momentos privados, sus ojos se iluminaban con un interés genuino mientras yo le explicaba mi último proyecto de codificación. Hacía preguntas que demostraban que entendía la importancia de mi trabajo, incluso mientras mantenía la fachada pública de favorecer a mis hermanos. Sigue así, me animaba en voz baja. Pero quizás no le menciones esto a tu madre o a tus hermanos. No lo entenderían. Cuando cumplí 18 y llegó el momento de la universidad, la expectativa familiar era clara. Asistiría a una escuela de negocios como James y Sarah. En cambio, solicité plaza en el MIT para estudiar ciencias de la computación. ¡Qué desperdicio del nombre Henderson!, se mofó James cuando anuncié mi aceptación. Los contactos de papá podrían haberte metido en Wharton o en la escuela de negocios de Harvard. Solo está pasando por una fase, añadió Sarah con condescendencia. Ya entrará en razón. Mi padre no dijo nada en mi defensa en la mesa, pero más tarde esa noche, deslizó un sobre por debajo de mi puerta. Dentro había un cheque para cubrir los gastos más allá de mi beca y una nota que simplemente decía, haz que me sienta orgulloso, en silencio. En el MIT, florecí.
Me gradué como la primera de mi clase, mientras que mis hermanos apenas habían superado la media en sus prestigiosas escuelas de negocios. Durante esos años, mi padre financió mis proyectos paralelos sin que la familia lo supiera. Mientras James y Sarah pensaban que yo simplemente estudiaba, estaba desarrollando aplicaciones que más tarde se convertirían en parte integral de la ciberseguridad. Mi mayor logro fue crear un protocolo de seguridad en la nube encriptado durante mi último año que las grandes empresas habrían pagado millones por adquirir. Cuando se lo mostré a mi padre, sus ojos se abrieron de par en par al comprender su potencial. «Esto es extraordinario, Patty», dijo durante una de sus raras visitas a mi apartamento del campus. «Pero mantén esto entre nosotros por ahora. Todavía no es el momento adecuado». No entendí su secretismo. Más tarde descubriría que tenía planes que ninguno de nosotros podría haber imaginado. Después de la graduación, tuve ofertas de Google, Microsoft y varias startups prometedoras. Los salarios eran excepcionales, las oportunidades ilimitadas. Pero algo me atrajo de vuelta a Henderson Technologies. Quizás era la esperanza de que mi título y mis logros finalmente me ganarían el respeto de mi familia. Quizás era lealtad a mi padre. Sea cual fuera la razón, rechacé todas las demás ofertas y me uní al negocio familiar. La sede corporativa de Henderson Technologies ocupaba una impresionante torre de cristal en Manhattan. La empresa había pasado de ser la startup de mi padre a emplear a más de 500 personas y generar ingresos anuales cercanos a los $50 millones. El negocio principal eran las soluciones de software empresarial, con un enfoque creciente en la ciberseguridad que mi padre había estado impulsando durante años. Mi primer día debería haber sido triunfal. En cambio, fue humillante. «Bienvenida al equipo, Patty», dijo James en voz alta mientras me guiaba por la oficina. «Te hemos instalado en soporte de ti. El lugar perfecto para alguien con tus intereses técnicos». Sarah, ahora directora de operaciones, mientras James ejercía como director financiero, ni siquiera intentó ocultar su sonrisa de suficiencia al pasar junto a mi nuevo cubículo. «Intenta no romper nada», susurró. A pesar de graduarme como la primera de mi clase en uno de los programas de ciencias de la computación más prestigiosos del país, me habían relegado al departamento de informática del sótano. La descripción de mi trabajo incluía soporte técnico y mantenimiento, lo que se traducía en arreglar impresoras y restablecer contraseñas para ejecutivos que no podían recordarlas. «¿Puedes echar un vistazo a mi correo electrónico?» «No funciona bien» se convirtió en la frase que más oía, particularmente de miembros del consejo y ejecutivos amigos de mis hermanos. Me llamaban directamente, saltándose los canales de ti adecuados porque yo era la hija del jefe en lugar de una profesional cualificada. Una vez, oí a Sarah y James hablar de mí en el salón de ejecutivos cuando no se dieron cuenta de que estaba reparando un ordenador en la habitación contigua. «La debilidad de papá por Patty es su único punto ciego», dijo Sarah. «¿Puedes creer que le paga lo mismo que a un gerente de departamento solo por restablecer contraseñas?» James se rió. «Al menos está donde debe, jugando con ordenadores en el sótano en lugar de fingir que entiende de negocios. Mientras se quede ahí, no tenemos ningún problema». A pesar de sus esfuerzos por contenerme, me negué a limitarme a mi papel asignado. Pasaba noches y fines de semana desarrollando un revolucionario protocolo de seguridad en la nube que se basaba en mi trabajo universitario. Cuando un cliente importante sufrió una brecha de datos, le proporcioné silenciosamente una solución a mi padre, quien la implementó en toda la empresa sin decirle a nadie que provenía de mí. «El nuevo protocolo de seguridad es brillante», oí decir a un miembro del consejo a mi padre después de que la solución evitara un ataque similar en nuestros sistemas. «Tu equipo de investigación y desarrollo se ha superado». Mi padre simplemente asintió, pero sus ojos encontraron los míos al otro lado de la sala. Era nuestro secreto compartido. A medida que pasaban los meses, la salud de mi padre comenzó a declinar. Siempre había sido un hombre robusto y enérgico, pero una afección cardíaca lo obligó a reducir su participación en las operaciones diarias. James y Sarah se movieron rápidamente para llenar el vacío de poder, impulsando su agenda de expansión agresiva y recorte de costos. Fue durante esta transición que descubrí algo preocupante. Mientras actualizaba el software de contabilidad, noté irregularidades en los informes financieros. Se estaban pagando grandes honorarios de consultoría a empresas fantasma y se estaban desviando fondos significativos de investigación y desarrollo hacia adquisiciones que tenían poco sentido estratégico.
Los patrones sugerían que mis hermanos estaban extrayendo dinero de la empresa para beneficio personal mientras socavaban su estabilidad a largo plazo. Cuando los confronté con mis hallazgos, su reacción fue inmediata y unánime. «Estás equivocada», dijo James fríamente. «Estas son maniobras financieras complejas que alguien con tu limitada educación empresarial no podría entender». «Quédate en tu carril, Patty», añadió Sarah. «Arregla ordenadores y deja las decisiones de negocios a aquellos de nosotros que estamos cualificados para tomarlas». No me convencieron, así que llevé mis preocupaciones directamente a mi padre durante una visita al hospital después de su segundo procedimiento cardíaco. Su habitación estaba llena de flores de socios comerciales y miembros del consejo, pero ninguna de mis hermanos, que estaban demasiado ocupados dirigiendo la empresa en su ausencia. «Papá, creo que James y Sarah están gestionando mal la empresa», dije, mostrándole en voz baja la documentación que había preparado. Su reacción me sorprendió. En lugar de conmoción o incredulidad, simplemente asintió con resignación. «Lo he sospechado durante algún tiempo», admitió. Su visión para Henderson Technologies no es la mía. La ven como una vaca lechera para financiar sus estilos de vida, no como mi legado. Durante los meses siguientes, mi padre y yo tuvimos una serie de reuniones secretas, a veces en su habitación del hospital, a veces en su oficina en casa cuando se sentía más fuerte. Compartió sus preocupaciones sobre la dirección de la empresa, y lo que es más sorprendente, su admiración por mi visión técnica. «El futuro de esta empresa no está en las ganancias a corto plazo», me dijo durante nuestra última reunión antes de que todo cambiara. «Está en la innovación, en mantenerse a la vanguardia de las amenazas de seguridad. Tú entiendes eso de una manera que tus hermanos nunca lo harán». No tenía idea de que me estaba preparando para lo que vendría después, o que nuestro tiempo juntos se estaba acabando más rápido de lo que ninguno de los dos se daba cuenta. La llamada llegó a las 3:17 de la madrugada. El avión privado de mis padres, que regresaba de una consulta médica en Boston, se había estrellado debido al mal tiempo. No hubo supervivientes. El mundo se inclinó sobre su eje, y nada volvería a ser igual. El funeral se celebró en la Catedral de San Patricio en Manhattan, un testimonio de la posición de mi padre en la comunidad empresarial. Asistieron cientos de personas, desde titanes de la industria tecnológica hasta políticos y celebridades que se habían beneficiado de la filantropía de mi padre. James y Sarah estaban al frente, aceptando condolencias con una gracia ensayada. Yo me mantuve un poco apartada. Mi dolor era demasiado crudo para una actuación pública. La política corporativa era evidente incluso en este momento de luto. Los miembros del consejo se agrupaban alrededor de mis hermanos, ya discutiendo planes de transición y sucesión. Pocos se me acercaron directamente, y cuando lo hicieron, fue con lugares comunes incómodos sobre lo orgulloso que había estado mi padre de todos sus hijos, como si necesitaran incluirme como una ocurrencia tardía. 3 días después del funeral, nos reunimos en la sala de conferencias de Morton, Blake & Associates, los asesores legales de mi padre desde hacía mucho tiempo. Walter Blake, socio principal y abogado personal de mi padre durante 25 años, llevó a cabo la lectura del testamento. James y Sarah se sentaron juntos, ya discutiendo sus planes para la empresa. Yo me senté sola en el lado opuesto de la mesa. Antes de comenzar, dijo Walter, ajustándose las gafas. Quiero expresar mis más profundas condolencias a todos ustedes. Su padre no era solo un cliente, sino un querido amigo. James asintió con impaciencia. Apreciamos eso, Walter. ¿Ahora, podemos proceder? Sarah y yo tenemos una empresa que dirigir. Walter se aclaró la garganta. Sí, bueno, sobre eso. Hay algunos aspectos del plan patrimonial de su padre que pueden resultar una sorpresa. Abrió una carpeta gruesa. La distribución de los bienes personales es sencilla. La casa familiar y las propiedades vacacionales se dividirán en partes iguales entre los 3 hijos, al igual que la colección de arte y la cartera de inversiones fuera de Henderson Technologies. Sarah asintió como si esta confirmación de lo esperado fuera un alivio. Y las acciones de la empresa, por supuesto, seguirán el mismo patrón, con James y yo recibiendo el control operativo como nos hemos estado preparando. Walter parecía claramente incómodo. En realidad, ese no es el caso. Durante los últimos 5 años, Thomas ejecutó una serie de transferencias de acciones que alteraron fundamentalmente la estructura de propiedad de Henderson Technologies.
La sala se quedó en silencio. Sentí una punzada de inquietud. ¿Qué quieres decir con transferencias de acciones?, exigió James. Walter sacó un documento de su carpeta. Desde hace 6 meses, la propiedad de Henderson Technologies es la siguiente: James Henderson, 15%. Sarah Henderson, 15%. Patricia Henderson, 51%. Con el 19% restante distribuido entre los miembros del consejo y los empleados clave. El silencio que siguió fue absoluto. No podía procesar lo que acababa de oír. 51%, la propiedad mayoritaria. Esto no podía ser correcto. Esto es absurdo, explotó finalmente James, su rostro poniéndose escarlata. Debe haber algún error. Sarah fue igualmente vehemente. Papá nunca haría esto. Patty no sabe nada sobre dirigir un negocio. Es una técnica de soporte de ti, por el amor de Dios. Walter se mantuvo tranquilo ante su arrebato. No hay ningún error. Estas transferencias fueron ejecutadas y documentadas legalmente. Su padre fue muy explícito sobre sus deseos. Ella lo manipuló, siseó Sarah, volviéndose hacia mí con un odio manifiesto, mientras estaba enfermo y vulnerable. No hay otra explicación. No tenía ni idea, susurré, conmocionada hasta la médula. Papá nunca me lo dijo. Mentirosa, gritó James, golpeando la mesa con la mano. Has estado planeando esto todo el tiempo, ¿verdad? Haciendo el papel de la hija abnegada mientras maquinabas a nuestras espaldas. Las acusaciones continuaron, volviéndose más viciosas por momentos. En mi estado de duelo y conmoción, apenas podía defenderme. Walter finalmente intervino, pidiendo un receso en los procedimientos. En las semanas que siguieron, me retiré en lugar de afirmar mi nuevo control. El doble impacto de perder a mis padres y descubrir mi inesperada herencia me dejó paralizada por la indecisión. James y Sarah se aprovecharon de mi vulnerabilidad, presentándome papeles para que firmara que efectivamente les transferirían el control a ellos, dejándome con una propiedad nominal. Es lo mejor, Patty, decía Sarah con voz tranquilizadora. No quieres el estrés del liderazgo. Solo firma esto y todo volverá a la normalidad. Papá claramente no estaba pensando con claridad, añadía James. Solo estamos corrigiendo un error obvio. Podría haber cedido si no fuera por Walter Blake. Solicitó una reunión privada en su oficina, lejos de la influencia de mis hermanos. Tu padre sabía exactamente lo que estaba haciendo, me dijo Walter con firmeza. Esto no fue una decisión impulsiva ni el resultado de una capacidad disminuida. Este fue un plan de años en desarrollo. Me entregó un sobre sellado. Me pidió que te diera esto si parecías insegura sobre tu nuevo papel. Dentro había una carta escrita con la letra distintiva de mi padre. Mi queridísima Patty, comenzaba. Si estás leyendo esto, me he ido y te estás preguntando por qué te dejé el control mayoritario de Henderson Technologies. La respuesta es simple. Tú tienes la visión que esta empresa necesita para prosperar en el futuro. Mientras que tus hermanos solo ven márgenes de beneficio e informes trimestrales, tú ves posibilidades. Entiendes que la verdadera innovación proviene de resolver problemas que otros aún no reconocen que existen. Te he visto convertirte en una tecnóloga extraordinaria con una mente que ve patrones y soluciones que otros pasan por alto. No dejes que nadie te convenza de que no eres capaz de liderar. Siempre has sido una líder, solo que no de la manera en que James y Sarah entienden el liderazgo. Confía en ti misma. Confía en mi fe en ti. Henderson Technologies es tu legado ahora. Dale forma con la misma brillantez que has mostrado en todo lo que has hecho. Con todo mi amor, papá. Leí la carta entre lágrimas, sintiendo tanto el peso de la responsabilidad como el calor de la fe de mi padre en mí. Esa noche, sola en la habitación de mi infancia, en la ahora demasiado vacía casa familiar, descubrí otro regalo de mi padre. Escondido en su escritorio había un disco duro que contenía notas técnicas detalladas sobre las vulnerabilidades de seguridad de la empresa que había identificado e ideas para el desarrollo futuro que se alineaban perfectamente con mi propia visión. Era como si me estuviera hablando desde el más allá, diciéndome que no estaba sola, que me había preparado para este momento más a fondo de lo que nadie se había dado cuenta. Al amanecer, tomé mi decisión. No cedería mi derecho de nacimiento. Honraría la fe de mi padre en mí.
Pero no tenía idea de cuán encarnizada se volvería la batalla. El consejo no se siente cómodo con una dirección tan técnica, afirmó James con aire de suficiencia en la primera reunión ejecutiva a la que asistí como accionista mayoritaria. Necesitamos centrarnos en los centros de beneficio inmediato, no en la investigación especulativa. Este se convirtió en el patrón. Aunque legalmente poseía el 51% de Henderson Technologies, mis hermanos lanzaron una campaña coordinada para socavar mi autoridad y aislarme de la toma de decisiones. El consejo, en gran parte nombrado durante el mandato de mi padre pero leal a mis hermanos a través de años de construcción de relaciones, me trataba como una figura decorativa en lugar de la propietaria de la empresa. Las invitaciones a las reuniones misteriosamente no me llegaban hasta después de que se hubieran tomado decisiones importantes. Oh, ¿no recibiste el correo electrónico? La reprogramamos en el último minuto, decía Sara con fingida preocupación cuando la confrontaba por ser excluida. Cuando asistía a las reuniones, mis ideas eran desestimadas o ignoradas. Esa es una perspectiva interesante, Patty, decía James con condescendencia. Pero quizás deberíamos escuchar a alguien con experiencia empresarial real. El socavamiento sistemático se extendió más allá de la sala de juntas. Sara comenzó a difundir rumores sobre mi estado mental tras la muerte de nuestros padres. Simplemente no lo está llevando bien, la oí decir a un cliente clave. Todos estamos preocupados por su estabilidad. El duelo ha sido abrumador para ella, pobrecita. James fue más directo en su enfoque, manipulando los informes financieros que me presentaban para ocultar el verdadero estado de la empresa. Los ingresos han bajado en todas las divisiones, afirmaba, mostrándome hojas de cálculo manipuladas. Necesitamos reducir costos de inmediato, empezando por las mejoras de seguridad que propones. El departamento de TI, donde había encontrado a mis únicos aliados, fue reestructurado sin mi consentimiento. Mis partidarios fueron reasignados a oficinas satélite lejanas o despedidos por completo, reemplazados por gente elegida por James que le reportaba directamente a él, a pesar de que el organigrama mostraba que debían reportarme a mí. Una noche, trabajando hasta tarde, descubrí algo realmente alarmante. Una carpeta había sido mal etiquetada en el sistema de documentos seguros de la empresa, dándome acceso a comunicaciones que nunca debí ver. James y Sara estaban en negociaciones avanzadas para vender Henderson Technologies a Blackstream Technologies, nuestro mayor competidor y una empresa con una notoria reputación de adquirir negocios, despojarlos de sus activos y deshacerse de sus empleados. El acuerdo propuesto daría a mis hermanos paracaídas de oro por valor de millones, mientras devastaba la empresa que mi padre había construido. La parte más inquietante fue un correo electrónico de James al director ejecutivo de Blackstream. Una vez que se apruebe el acuerdo, el problema de la accionista mayoritaria estará resuelto. Nuestra hermana no será un obstáculo. ¿Qué significaba eso? No estaba segura de querer saberlo, pero no podía ignorarlo. Necesitaba pruebas más allá de lo que había descubierto accidentalmente. Usando mis habilidades técnicas, obtuve acceso a los servidores de correo electrónico de la empresa y configuré un sistema de monitoreo discreto para las comunicaciones de mis hermanos. En cuestión de días, tuve mi respuesta. En una videollamada grabada entre James y Sara que ellos pensaban que era segura, discutieron su estrategia abiertamente. La evaluación psicológica está programada para el próximo mes, dijo Sara. El Dr. Richards me asegura que puede proporcionar documentación del estado mental inestable de Patty tras el trauma de perder a nuestros padres. Perfecto, respondió James. Una vez que tengamos eso, podemos solicitar el control de emergencia de sus acciones alegando que no está mentalmente capacitada para ejercer sus derechos de voto. El juez es amigo de Michael, del consejo. Agilizará el proceso, y para cuando ella lo impugne, la venta estará completada. Puede pasar años en los tribunales tratando de deshacerlo si quiere, añadió Sara con una sonrisa fría. Se me heló la sangre. Mis propios hermanos estaban conspirando para que me declararan mentalmente incompetente. Esto iba más allá de la rivalidad empresarial y se adentraba en algo verdaderamente siniestro. Necesitaba protegerme, y rápido. Comencé a trabajar en dos frentes. Primero, contraté a un investigador privado para documentar las acciones de mis hermanos y reunir pruebas de su mala conducta. Segundo, aceleré el desarrollo de la plataforma de seguridad en la que había estado trabajando en secreto, sabiendo que podría revolucionar la empresa y demostrar mi visión de una manera que nadie podría desestimar.
También necesitaba aliados dentro de la empresa. Mediante una observación cuidadosa, identifiqué a la miembro del consejo Amanda Reeves, quien a menudo parecía incómoda con las tácticas más agresivas de James y Sarah. Organicé una reunión con ella fuera de la oficina. Lo que estoy a punto de decirte sonará paranoico, le advertí. Pero tengo pruebas. Para mi alivio, Amanda no se sorprendió del todo. Tus hermanos no son tan sutiles como creen, admitió. Varios de nosotros hemos tenido preocupaciones sobre su estilo de liderazgo y toma de decisiones, pero sin que la accionista mayoritaria tome una posición firme. Dejó la implicación en el aire. Eso está cambiando a partir de ahora, le aseguré. Con la guía de Amanda, comencé a consultar a asesores financieros independientes sobre el verdadero valor y potencial de la empresa, reuniendo munición para la confrontación que sabía que se avecinaba. Durante los 2 meses siguientes, documenté cada instancia de mala conducta, cada manipulación de las finanzas de la empresa, cada exclusión de la toma de decisiones. Guardé todo de forma segura fuera de la oficina, protegiéndolo de descubrimientos o eliminaciones. Trabajé noches y fines de semana en mi plataforma de seguridad, impulsada por una combinación de duelo, determinación e ira que mantenía a raya el agotamiento. Cuando James y Sarah anunciaron una junta extraordinaria de accionistas para votar sobre la propuesta de venta a Blackstream, supe que el momento de la confrontación había llegado. La reunión se programó con el aviso mínimo requerido, claramente con la esperanza de sorprenderme desprevenida. No tenía ni idea de que me había estado preparando para exactamente este momento desde que descubrí sus planes. La noche antes de la reunión, recibí una llamada inesperada de Walter Blake. «Patty, ¿estás lista para mañana?», preguntó sin preámbulos. «Tan lista como puedo estarlo», respondí, tratando de sonar más segura de lo que me sentía. «Tu padre predijo que esto sucedería», dijo, sorprendiéndome. Me dijo, «cuando los lobos rodeen, será cuando Patty muestre su verdadera fuerza. Creía en ti completamente». «Y yo también». Con esas palabras resonando en mi mente, hice mis preparativos finales para la confrontación más importante de mi vida. La mañana de la junta de accionistas, me desperté a las 5 después de apenas dormir. Me vestí con deliberado cuidado con un traje gris carbón que había pertenecido a mi madre, hecho a mi medida. Llevaba un maquillaje mínimo y me recogí el pelo en un moño severo. No se trataba de parecer bonita. Se trataba de imponer respeto. La sala de conferencias principal de Henderson Technologies era impresionante, con ventanas del suelo al techo con vistas a Manhattan y una enorme mesa de caoba con capacidad para 30 personas. A las 8:30, la sala se estaba llenando de miembros del consejo, accionistas clave y ejecutivos. El director ejecutivo de Blackstream, Víctor Mercer, llegó con un séquito de abogados y asesores, su sonrisa depredadora no llegaba a sus ojos fríos. James y Sarah entraron juntos a las 8:45, irradiando confianza. James llevaba un traje italiano que probablemente costaba más de lo que ganaba un empleado medio de ti en un mes. Sarah estaba elegante con un vestido de diseñador que gritaba autoridad. Apenas reconocieron mi presencia con asentimientos secos antes de tomar sus posiciones en la cabecera de la mesa. «Buenos días a todos», comenzó James puntualmente a las 9. «Hemos convocado esta junta extraordinaria de accionistas para discutir una oportunidad extraordinaria para Henderson Technologies. Como saben, el panorama tecnológico es cada vez más competitivo y debemos posicionarnos estratégicamente para asegurar un crecimiento y éxito continuos». Sarah tomó el relevo sin problemas. «Después de un extenso análisis y negociación, estamos emocionados de presentar la oferta de adquisición de Blackstream Technologies. Esto representa una prima del 20% sobre nuestra valoración de mercado actual y ofrece beneficios significativos a todos los accionistas». Me senté en silencio, con mi portátil abierto frente a mí, tomando notas y grabando los procedimientos. Los miembros del consejo me miraban de vez en cuando, quizás preguntándose por qué no me oponía. James y Sarah claramente les habían dicho que esperaran resistencia. Mi actitud tranquila parecía inquietarlos más de lo que lo habría hecho la ira. Víctor Mercer tomó la palabra a continuación, su presentación era pulcra y ensayada. «Blackstream reconoce la importancia histórica de Henderson Technologies», dijo con una sinceridad practicada. «Tenemos la intención de honrar ese legado mientras llevamos a la empresa a una nueva era de prosperidad». Lo que no dijo,
lo que estaba enterrado en la letra pequeña de los documentos de adquisición, era que Blackstream planeaba desmantelar la mayoría de las operaciones de Henderson Technologies, despedir al 70% de los empleados y absorber nuestra base de clientes en su infraestructura existente. El legado de mi padre sería borrado en 6 meses. James presentó proyecciones financieras engañosas a continuación, pintando un cuadro de una empresa que lucha por mantener la rentabilidad en un mercado desafiante. Estos números demuestran claramente la sabiduría de aceptar la generosa oferta de Blackstream, concluyó. La alternativa es una disminución constante del valor para los accionistas. A lo largo de las presentaciones, varios miembros del consejo hicieron preguntas cuidadosamente guionizadas que James y Sarah respondieron con facilidad practicada. Era un teatro diseñado para crear la ilusión de la debida diligencia mientras se dirigía inevitablemente hacia el resultado predeterminado. Cuando concluyeron las presentaciones formales, James se volvió hacia mí con una sonrisa de suficiencia. Quizás a nuestro departamento de ti le gustaría comentar algo, Patty. ¿Algo que añadir desde tu perspectiva única? La condescendencia en su voz era palpable. Varios miembros del consejo intercambiaron miradas divertidas. Todavía estoy revisando la información, dije suavemente, continuando con mis notas en el portátil. La sonrisa de James se ensanchó. Bueno, mientras algunos de nosotros arreglamos ordenadores, otros tomamos decisiones de negocios reales. Propongo que procedamos a la votación sobre la oferta de adquisición. Sarah rápidamente secundó la moción. Cuanto antes concluyamos esto, antes podremos todos beneficiarnos de esta excelente oportunidad. Justo cuando la votación estaba a punto de comenzar, la puerta de la sala de conferencias se abrió y entró un hombre con un traje caro. Disculpen la interrupción, dijo. Michael Tornon, representando al First National Bank. Tengo los documentos finales de autorización de transferencia que deberán ser ejecutados inmediatamente después de la votación. James sonrió. Momento perfecto, señor Tornon. Estábamos a punto de votar. El banquero asintió, pero luego añadió, debo aclarar que necesitaremos que el propietario mayoritario autorice la transferencia. Es política del banco en transacciones de esta magnitud. Un momento de silencio incómodo cayó sobre la sala. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Cerré mi portátil lentamente y me puse de pie. Esa sería yo, dije en voz baja. La propietaria mayoritaria. La tensión en la sala era eléctrica mientras caminaba hacia el frente, tomando posición en el centro de la mesa, desplazando tanto a James como a Sarah de sus posiciones de poder. No tuvieron más remedio que hacerse a un lado, aunque el rostro de James se oscurecía de ira. Antes de votar, comencé, mi voz más fuerte de lo que esperaba, creo que deberíamos tener todos los datos. No solo los datos que mis hermanos quieren que escuchen, sino el panorama completo. Conecté mi portátil al sistema de proyección de la sala. Primero, veamos el rendimiento financiero real de Henderson Technologies en los últimos 2 trimestres, no los números manipulados que les acaban de mostrar. Comparaciones lado a lado aparecieron en la pantalla, mostrando los números reales junto a los falsificados que James había presentado. Jadeos y murmullos llenaron la sala. Esto es indignante, interrumpió James, su rostro ahora enrojecido de rabia. Estás presentando información no autorizada e incorrecta. Cada cifra proviene directamente de nuestro sistema financiero, respondí con calma. A diferencia de los números que presentaste, los míos pueden ser verificados de forma independiente. Continué metódicamente, revelando pruebas de la mala conducta financiera de mis hermanos, incluidos correos electrónicos donde discutían engañar al consejo y manipular fondos de la empresa para uso personal. Con cada nueva revelación, el ambiente en la sala cambiaba palpable. Además, continué, la oferta de Blackstream subvalora significativamente a Henderson Technologies, particularmente al considerar activos no incluidos en la valoración estándar. Este era mi momento. Lancé la demostración de mi plataforma de seguridad, mostrando sus capacidades y la investigación de mercado que había encargado sobre su valor potencial. Analistas independientes proyectan que esta plataforma por sí sola podría generar ingresos de 30 millones en su primer año, con un crecimiento a 100 millones en 3 años, expliqué. Esta tecnología, desarrollada internamente y propiedad total de Henderson Technologies, representa la dirección futura que nuestro padre siempre imaginó. Víctor Mercer se inclinó hacia adelante, de repente mucho más interesado. Esto no fue revelado durante la debida diligencia.
Mis hermanos no estaban al tanto de su existencia, respondí simplemente, así como no estaban al tanto de muchas cosas sobre la empresa que afirmaban entender. James explotó, poniéndose de pie. Esto es una farsa. Ha estado desarrollando esto en secreto, en contra de la política de la empresa. No tiene autoridad para dirigir la investigación sin la aprobación del Consejo. Como accionista mayoritaria, le recordé amablemente, no necesito permiso para invertir mi propio tiempo y recursos en el futuro de la empresa. Sara se unió a la protesta de su hermano, sus voces elevándose a niveles casi de gritos. Simplemente esperé, manteniendo la compostura. Seguridad, por favor, dije finalmente, y dos hombres entraron en la sala de conferencias. El señor Henderson y la señorita Henderson están creando un disturbio. Por favor, acompáñenlos al salón de ejecutivos hasta que se hayan calmado. No puedes hacer esto, chilló Sara mientras el personal de seguridad se acercaba. Somos ejecutivos de esta empresa. Por ahora, respondí, volviéndome hacia los atónitos miembros del consejo. Mientras escoltaban a mis hermanos fuera, Víctor Mercer se me acercó directamente. Señorita Henderson, a la luz de esta nueva información, a Blackstream le interesaría revisar nuestra oferta. Quizás podríamos discutirlo en privado. No habrá venta, señor Mercer, afirmé con firmeza. Henderson Technologies no está a la venta a ningún precio. Gracias por su interés, pero esta reunión es ahora solo para accionistas. Su rostro se endureció. Está cometiendo un error. Blackstream puede ser un aliado poderoso o un competidor formidable. Entonces espero competir, respondí, impasible ante la amenaza implícita. Michael, ¿podría acompañar al señor Mercer y a su equipo a la salida, por favor? Después de que los representantes de Blackstream se hubieran marchado, me dirigí al consejo. Propongo una votación de emergencia para destituir a James Henderson y Sarah Henderson de sus cargos ejecutivos con efecto inmediato por motivos de mala conducta financiera y violación del deber fiduciario. Amanda Reeves secundó inmediatamente la moción. La votación fue rápida y decisiva, con solo 2 miembros del consejo oponiéndose. Además, propongo nombrar a Amanda Reeves como directora financiera interina hasta que se puedan seleccionar y examinar adecuadamente reemplazos permanentes, continué. La moción fue aprobada fácilmente. Al concluir la reunión, mis hermanos regresaron, habiendo sido informados de la decisión del consejo. Esto no ha terminado, amenazó James, su voz baja y peligrosa. Lucharemos contra esto en los tribunales. Te arrepentirás de este día, Patty. He documentado cada transacción financiera irregular, cada declaración engañosa, cada intento de socavar la empresa, le dije con calma. Llévalo a los tribunales si quieres que eso sea de dominio público. O acepta los paquetes de indemnización que son considerablemente más generosos de lo que merecen y sigue adelante. Mientras salían furiosos, me dirigí a los miembros restantes del consejo. Henderson Technologies está entrando en una nueva era. Nos reenfocaremos en la innovación y la tecnología de seguridad, tal como mi padre siempre quiso. Entiendo que esto representa un cambio significativo y agradezco sus preguntas y aportaciones a medida que avanzamos. Los miembros del consejo que se habían estado burlando de mí horas antes ahora me miraban con un nuevo respeto teñido de cautela. Me había revelado como alguien muy diferente de la pasiva técnica de soporte de ti que habían desestimado. Su rápido cambio de lealtad debería haber sido satisfactorio, pero en cambio me dejó sintiéndome extrañamente vacía. Mientras la sala de juntas se vaciaba, permanecí sola en la mesa, rodeada de los símbolos de poder que nunca había buscado. Debajo de mi exterior tranquilo, las emociones luchaban dentro de mí, el duelo y el triunfo batallando por el dominio. Había ganado la confrontación, pero el costo había sido alto. Mi familia estaba irrevocablemente destrozada. Sin embargo, sabía con absoluta certeza que mi padre habría estado orgulloso. Las semanas siguientes a la junta de accionistas fueron un torbellino de cambios y desafíos. Me mudé a la oficina del director ejecutivo que había pertenecido a mi padre, conservando su escritorio pero reemplazando casi todo lo demás. La sala necesitaba representar la nueva Henderson Technologies mientras honraba la visión de su fundador. James y Sarah no se fueron en silencio. Contrataron abogados agresivos y amenazaron con múltiples demandas, desde despido improcedente hasta difamación.
Sus amenazas legales fueron finalmente huecas, colapsando bajo el peso de la evidencia que había reunido meticulosamente. Finalmente aceptaron los paquetes de indemnización, aunque no sin últimas amenazas de despedida. Crees que has ganado, pero no tienes idea de lo que se necesita para dirigir esta empresa, me dijo Sara durante nuestra última reunión. Vendrás suplicando ayuda cuando todo se desmorone. Te deseo lo mejor, Sara, respondí sinceramente. Espero que encuentres lo que sea que estés buscando. Mi primera decisión importante como directora ejecutiva fue promover a Lisa Chen, una brillante ingeniera de software que había sido consistentemente pasada por alto, a directora de tecnología. Su nombramiento señaló mi compromiso de reconocer el talento técnico dentro de la empresa. Mi segunda decisión fue más difícil pero necesaria, reemplazar a varios miembros del consejo que habían sido los más cómplices en las maquinaciones de mis hermanos. La transición no fue fácil. Muchos empleados de toda la vida me miraban con sospecha, habiendo escuchado años de sutil socavamiento por parte de mis hermanos. Algunos ejecutivos renunciaron en lugar de trabajar bajo mi liderazgo, incapaces de adaptarse al cambio de poder. ¿Se adaptarán o no lo harán?, me aconsejó Amanda después de una reunión de gestión particularmente difícil. Concéntrate en los resultados, no en la popularidad. Me volqué en el trabajo, perfeccionando la plataforma de seguridad que había sido mi proyecto secreto. Con los recursos adecuados y un equipo dedicado, aceleramos el desarrollo drásticamente. 3 meses después de tomar el control, lanzamos una versión beta con clientes seleccionados, recibiendo comentarios entusiastas que validaron mi visión. Esto cambia todo sobre cómo abordamos la seguridad de la red, me dijo un director de tecnología de un cliente durante una demostración. ¿Cómo desarrolló Henderson Technologies algo tan revolucionario mientras nadie miraba? A veces, el trabajo más importante ocurre en las sombras, respondí, pensando en todas las noches y fines de semana que había pasado programando mientras mis hermanos pensaban que yo era solo la chica de ti. La cultura de la empresa comenzó a cambiar a medida que los empleados veían mi compromiso con la innovación y la excelencia técnica. Establecí una política de que todos los ejecutivos, independientemente de su departamento, pasarían un día cada trimestre trabajando directamente con los equipos técnicos para comprender los desafíos y oportunidades en la primera línea. Los líderes no pueden tomar buenas decisiones sin entender el trabajo que se está haciendo, expliqué en la primera reunión general que dirigí como directora ejecutiva en Henderson Technologies. Cerraremos la brecha entre los negocios y la tecnología, no los trataremos como dominios separados. Los resultados financieros validaron mi enfoque. A los 6 meses, la plataforma de seguridad estaba generando ingresos significativos y el precio de nuestras acciones había aumentado un 40%. Los analistas de la industria que habían sido escépticos sobre mi liderazgo escribían artículos positivos sobre la transformación de Henderson Technologies. Una mañana, recibí un visitante inesperado. Víctor Mercer, el director ejecutivo de Blackstream, solicitó una reunión. Curiosa por sus motivos, acepté verlo. Señorita Henderson, comenzó, más respetuoso que durante nuestro último encuentro. Quiero felicitarla por los recientes éxitos de Henderson Technologies. Su plataforma de seguridad es impresionante. Gracias, respondí, esperando el verdadero propósito de su visita. Seré directo, continuó. A Blackstream le gustaría discutir un acuerdo de asociación con respecto a su tecnología de seguridad. No una adquisición, añadió apresuradamente, al ver mi expresión, sino una colaboración mutuamente beneficiosa. La ironía no se me escapó. El mismo hombre que había planeado desmantelar la empresa de mi padre ahora quería colaborar como iguales. Haré que nuestro equipo de asociaciones revise cualquier propuesta que desee presentar, le dije profesionalmente. Estamos abiertos a colaboraciones que se alineen con nuestra dirección estratégica. Mientras se iba, reflexioné sobre cómo habían cambiado completamente las tornas en 6 cortos meses. La validación fue satisfactoria, pero me encontré deseando que mi padre pudiera haberlo presenciado. El aspecto más doloroso de mi nuevo papel fue la situación familiar. A pesar de todo, James y Sara eran mi única familia restante. Durante un raro momento de tranquilidad, intenté la reconciliación, enviándoles a ambos invitaciones a cenar en la casa de nuestra infancia, que había conservado en lugar de vender. Sara nunca respondió. James envió una respuesta escueta, nada que discutir. Tomaste tu decisión. Su rechazo dolió más de lo que quería admitir.
A pesar de todos sus defectos, eran mis hermanos. Y el duelo compartido por la pérdida de nuestros padres debería habernos unido en lugar de dividirnos. Pero no podía cambiar sus elecciones. Solo mis propias respuestas a ellas. En lugar de una familia biológica, comencé a construir un tipo diferente de familia en Henderson Technologies. Creé una cultura empresarial que valoraba la contribución técnica junto con la perspicacia empresarial, donde la innovación era recompensada independientemente del título o departamento. Establecí una beca a nombre de mis padres para mujeres en tecnología, asesorando personalmente a varias beneficiarias. La valoración de la empresa continuó subiendo a medida que nuestra plataforma de seguridad ganaba cuota de mercado. 8 meses después de la Junta de Accionistas, una importante publicación de tecnología publicó un artículo de fondo titulado Henderson Technologies, el fénix de los $100 millones, detallando nuestra transformación y nueva dirección. El artículo incluía una foto mía en la antigua oficina de mi padre, ahora mía, con su retrato visible en la pared detrás de mí. El simbolismo no era sutil, pero era preciso. Era su hija en más formas de las que mis hermanos habían entendido jamás, llevando adelante su verdadera visión mientras la hacía mía. Una noche, trabajando hasta tarde, recibí una notificación de un visitante en el vestíbulo. Para mi sorpresa, era James, solo y sin su habitual comportamiento arrogante. ¿Podemos hablar?, preguntó cuando bajé a recibirlo. No como ex ejecutivos o rivales de negocios, sino como hermanos que han perdido a sus padres. Fue el primer paso en un largo y difícil proceso de sanar heridas familiares que llevaría años y nunca se completaría. Pero fue un comienzo, y a veces los comienzos son todo lo que podemos esperar después de la traición. Un año después de tomar el control de Henderson Technologies, me encontraba en el podio durante nuestra conferencia anual de tecnología, preparándome para anunciar nuestra última innovación. La empresa se había transformado por completo bajo mi liderazgo. Nuestra plataforma de seguridad, ahora llamada Henderson Shield, había revolucionado la industria y elevado la valoración de nuestra empresa a poco más de $100 millones, reivindicando la fe de mi padre en mí. La audiencia de líderes de la industria, clientes y prensa esperaba expectante mientras yo observaba la sala. Mi padre solía decir que la verdadera innovación proviene de ver problemas que otros aún no reconocen que existen, comencé. Hoy, continuamos ese legado al introducir tecnología que aborda los desafíos de seguridad del mañana, no solo los de hoy. Mientras demostraba las nuevas características de Henderson Shield, vi a Amanda en la primera fila, dándome un gesto de aliento. Se había convertido no solo en una colega valiosa, sino en una verdadera amiga durante la tumultuosa transición. Detrás de ella se sentaban varios de nuestros ingenieros clave, incluida Lisa Chen, cuyo liderazgo técnico había sido fundamental para nuestro éxito. La cultura de la empresa había evolucionado drásticamente. Habíamos implementado una estructura que equilibraba las consideraciones técnicas y comerciales en todas las decisiones importantes. La división artificial entre la gente de tecnología y la gente de negocios que había definido la empresa bajo el liderazgo de mis hermanos se había disuelto. Éramos un solo equipo con objetivos compartidos y respeto mutuo. La innovación no ocurre en el aislamiento, le dije a la audiencia. Requiere diversas perspectivas y la resolución colaborativa de problemas. En Henderson Technologies, hemos construido un entorno donde la contribución de todos es valorada, independientemente de su rol o antecedentes. Los cambios se extendieron más allá de la estructura corporativa. Había establecido la Fundación Thomas y Diana Henderson, centrada en la educación tecnológica para grupos subrepresentados. El programa de becas para mujeres en tecnología ya había apoyado a 15 estudiantes prometedoras, creando una cantera de talento que beneficiaría no solo a nuestra empresa, sino a toda la industria. Mi viaje personal de sanación había sido más complicado. Los primeros meses después de tomar el control los consumió el trabajo, una conveniente distracción del duelo y el trauma familiar. Me sumergí en jornadas de 18 horas, 7 días a la semana, sin dejar tiempo para procesar emociones o cuidarme. El punto de quiebre llegó 6 meses después, cuando colapsé por agotamiento durante una reunión del consejo. La doctora que me atendió fue contundente en su evaluación. Estás huyendo de algo, pero donde quiera que vayas, te llevas a ti misma contigo. Sus palabras me llegaron al alma. Había estado usando el trabajo para evitar confrontar el dolor de la muerte de mis padres y la traición de mis hermanos. Con ayuda profesional, comencé el difícil proceso de hacer el duelo adecuadamente y establecer límites que protegieran mi bienestar.
Mantuve la foto de mi padre en mi escritorio como un recordatorio de su fe silenciosa en mí. Pero también aprendí a separar mi identidad de sus expectativas. Estaba dirigiendo Henderson Technologies a mi manera, honrando su legado mientras creaba el mío propio. La reconciliación con mis hermanos resultó ser un desafío. Sara mantuvo su distancia, enviando ocasionalmente comunicaciones formales a través de su abogado, pero por lo demás permaneciendo distanciada. James fue diferente. Nuestra conversación inicial en el vestíbulo había llevado a cenas mensuales. Incómodas al principio, pero gradualmente evolucionando hacia algo parecido a una relación. No te vi, admitió James durante una de esas cenas, 9 meses después de asumir el liderazgo. Vi a la hermana pequeña jugando con ordenadores, no a la visionaria que papá reconoció. Ese fue mi fracaso, no el tuyo. No fue una disculpa completa, pero fue un progreso. Todos tenemos puntos ciegos, respondí. El mío fue creer que necesitaba tu aprobación para ser valiosa. La verdadera prueba de nuestra frágil reconexión llegó en los premios anuales de innovación tecnológica, donde Henderson Technologies fue nominada a la plataforma de seguridad del año. Invité a James como mi acompañante, sin saber si aceptaría. Para mi sorpresa, lo hizo. Mientras nos sentábamos juntos en la gala, rodeados de colegas de la industria, el presentador anunció, y el ganador es Henderson Shield de Henderson Technologies. El aplauso fue atronador mientras me dirigía al escenario. Desde el podio, pude ver a James en la audiencia. Por primera vez desde nuestra infancia, vi un orgullo genuino en sus ojos mientras aplaudía mi logro. Más tarde esa noche, se me acercó en la recepción. Papá tenía razón sobre ti, dijo en voz baja. Fui demasiado arrogante para verlo. Nunca se trató de tener razón, le dije. Se trataba de respetar las fortalezas de cada uno. Podríamos haber sido un equipo increíble si hubiéramos trabajado juntos en lugar de uno contra el otro. Su expresión se volvió reflexiva. Demasiado tarde para eso ahora. Quizás, reconocí. Pero no es demasiado tarde para ser hermano y hermana. Esa conversación marcó un punto de inflexión en nuestra relación. Nunca seríamos cercanos de la manera en que lo son algunos hermanos, se había hecho demasiado daño. Pero encontramos una manera de coexistir con respeto mutuo, si no con confianza total. Sara se mantuvo como la que se resistía, rechazando todos los intentos de reconciliación. Seguí intentándolo, enviando tarjetas de cumpleaños y regalos de Navidad, dejando la puerta abierta sin expectativas. Algunas heridas no sanan, me aconsejó mi terapeuta. Puedes reconocer eso sin asumir la responsabilidad de las elecciones de otra persona. Mientras Henderson Technologies continuaba floreciendo bajo mi liderazgo, desarrollé una comprensión más profunda del éxito más allá de las métricas financieras. El verdadero éxito significaba crear un entorno donde la innovación prosperara, donde la gente se sintiera valorada por sus contribuciones y donde el trabajo tuviera un significado más allá del beneficio. Establecí límites personales que protegían mi bienestar, delegando de manera más efectiva y dedicando tiempo a intereses fuera del trabajo. Me reencontré con amigos del MIT que no tenían nada que ver con el negocio familiar, gente que me conocía como Patty la científica de la computación, no como Patty la heredera de Henderson. En el primer aniversario de la muerte de mis padres, visité su tumba sola, llevando flores y tomándome un tiempo para reflexionar sobre todo lo que había cambiado. Creo que estarías orgulloso, papá, dije suavemente. No solo de la empresa, sino de en quién me he convertido. Encontré mi propio camino, justo como siempre quisiste. Caminando de regreso a mi coche, sentí una sensación de paz que me había eludido desde su muerte. El dolor no había desaparecido, pero se había transformado en algo que podía llevar sin ser aplastada por su peso. De vuelta en la oficina al día siguiente, reuní al equipo ejecutivo para nuestra sesión de estrategia trimestral. Mientras miraba alrededor de la mesa al diverso grupo de talentosos individuos que habían ayudado a transformar Henderson Technologies, sentí una profunda gratitud. Hace un año, estaba sentada en una sala de juntas donde me decían que fuera a arreglar ordenadores, que era a lo que me dedicaba, les dije. Hoy, lideramos la industria en innovación de seguridad. Eso sucedió porque reconocimos que la experiencia técnica y la perspicacia empresarial no son fuerzas opuestas, sino fortalezas complementarias. El viaje de técnica de soporte de ti desestimada a directora ejecutiva respetada me había enseñado que el verdadero valor no se define por las percepciones de los demás.
Proviene de adentro, de conocer tu propio valor, incluso cuando aquellos más cercanos a ti no pueden verlo. Esa fue la lección que llevé adelante, no solo en los negocios, sino en la vida. ¿Alguna vez te han subestimado tu familia o tus compañeros? ¿Cómo respondiste para demostrar tu valía? Comparte tus experiencias en los comentarios a continuación. Y no olvides darle a me gusta y suscribirte para más historias sobre cómo superar la traición familiar y encontrar tu verdadero camino. Recuerda, a veces las personas que te subestiman te hacen el mayor favor al forzarte a descubrir cuán capaz eres realmente. Gracias por ver, y que siempre encuentres la fuerza para mantenerte firme frente a aquellos que intentan apagar tu luz.